Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Si es así, les pido de favor que me escriban por el chat o que habiliten su micrófono para que puedan participar en la sesión. Vamos a comenzar con nuestra última sesión de Prepa en línea CEP del módulo número 3. Si me pueden escuchar, les pido de favor que me confirmen si me escuchan, ya sea a través del micrófono o del chat. Ya les estoy compartiendo la presentación en la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Se escucha, pero no se ve. Ya compartí mi pantalla y aquí estoy. Es el video y la pantalla para que podamos comenzar. Voy a esperar unos minutitos a ver quién está conectado. Rudy. De los demás, veo que están conectados, pero no veo su nombre. Entonces, por eso no hago mención. Pero sí veo que están conectadas más personas. Si necesitan hacer uso del micrófono, les pido de favor que me manden un mensaje por el chat para que podamos participar. Muy bien. Pues ya son las 8:05. Entonces vamos a comenzar. Perfecto. Es Alejandra quien está conectada, que me está escribiendo en el chat. Muchísimas gracias por confirmarme su participación. Y vamos a iniciar nuestra última sesión en vivo del módulo número 3, que es el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho su participación en esta sesión. Y vamos a estar trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con las fechas que estaremos trabajando esta semana y con los temas. Si quieren participar, les pido de favor que me soliciten mediante el chat el uso del micrófono o que a través del chat puedan mandar sus dudas. Aquí ya tenemos conectado también a Julio y a otras personas que nada más está como el nombre de su equipo, pero no logro identificar quiénes son. Bueno, pues vamos avanzando. Ahí está. ¿Qué tenemos esta última semana? La orden del día de la sesión es darles la bienvenida, lo cual ya hice. Identificar brevemente las áreas de oportunidad referente a las calificaciones que tuvieron la semana pasada. Revisar el calendario de esta semana y de fin de módulo en general. Los contenidos académicos de la semana.
brindar atención a dudas y de mi parte hacerles algunas recomendaciones para poder concluir el módulo. Esta es la semana número 4, es una semana de integración. Si se darán cuenta, no tiene nuevos contenidos, sino que hace referencia a contenidos que ya revisamos en las semanas 1, 2 y 3. No tiene un propósito específico, pero sin embargo nos sirve para hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido en estas 3 primeras semanas, integrar los conocimientos, los conceptos que hemos estado aprendiendo y las características de las ciencias, tanto naturales como sociales, con la finalidad de poder desarrollar un proyecto integrador. Y ese es el propósito. Las áreas de oportunidad, pues, son las mismas más o menos que las semanas que han transcurrido. Sigue habiendo algunos casos que he detectado de plagio, en donde a veces copian y pegan un solo párrafo, pero a veces copian y pegan toda la actividad. Y como ya les he comentado, esto no es válido. Esperamos que ustedes desarrollen sus actividades con lo que han aprendido y que si ustedes no logran desarrollar ciertos elementos, entonces para eso estamos las facilitadoras, las asesoras, perdón, es que antes nos llamábamos facilitadoras, las asesoras, los asesores, para que les podamos brindar recomendaciones. Respecto de la ortografía y de la redacción, dirán que siempre les molesto mucho con este aspecto, pero es un aspecto fundamental, sobre todo en la educación en línea, porque si no escribimos correctamente, no nos vamos a entender. Si ustedes me mandan un mensaje con una pregunta y yo no la entiendo, entonces les voy a mandar un mensaje diciéndoles que si me pueden explicar otra vez, si me pueden replantear la pregunta y perdemos tiempo, porque a lo mejor ustedes nada más tenían una duda más pequeña, muy pequeña, pero no la supieron plantear correctamente y perdimos tiempo en ese intercambio de ideas que no fueron muy claras. Por eso es que siempre les hago mucho énfasis en estas cuestiones de ortografía y de redacción. Esta semana les compartí un manual de ortografía y de redacción en la sección de avisos. Ay, perdón. Es muy breve, son como 34 páginas, les va a servir para toda su formación de prepa en línea y también les puede servir para la vida en general. Se los recomiendo muchísimo. A lo largo de prepa en línea hay un criterio que es el comunicativo y se les evalúa que escriban correctamente y siempre tiene un peso muy importante, entonces siempre se les va a evaluar esta cuestión de la ortografía y la redacción y más vale que desde estos primeros módulos podamos trabajar en ese aspecto y poderlo corregir. Así es que esa es una de mis recomendaciones. ¿Cómo vamos a estar cómo estamos de calendario? La plataforma para este módulo número 3 va a cerrar este domingo a las 23 horas con 55 hora del centro, o sea, de la Ciudad de México, porque ya saben que tenemos distintos usos horarios, pero nosotros tomamos el del centro. A las 23:55 la plataforma se cierra de forma definitiva para este módulo y ya no se puede volver a habilitar por ninguna razón. Si no subieron sus actividades, si algo pasó, ya no se puede volver a subir. Tomen mucho en cuenta esta fecha para hacer su organización de la semana, porque yo les recomiendo que no dejen todo para el último. Son varias actividades las que vamos a estar realizando esta semana y estamos en fechas en las que llueve mucho y se puede ir la luz, se puede ir el internet. Entonces yo les recomiendo no dejar todo al último,
créanme que sí ha pasado, o sea, en estos 5 años que llevo como facilitadora, como asesora ahora, he visto muchos casos así, que de repente dejan hasta el último momento subir sus actividades o participar en foros, etcétera, y a veces han llegado a pasar cosas así, de que se les va el internet, se les va la luz, y de que ya no pueden hacer nada, y como la plataforma cierra de forma definitiva, ya no podemos hacer nada para que puedan subir su evidencia. Así es que tomen mucho en cuenta esto que les digo. Ahora, si bien el domingo cierra la plataforma, yo tengo 2 días para calificarles y entregarles una calificación final. Y esa calificación yo se las estaría brindando el día 11 de agosto. Suelo mandarles un correo cuando termino de calificarles todas sus actividades, sus proyectos integradores, el foro y todo, para que ustedes revisen si hay alguna situación que pase. O sea, generalmente nosotros tenemos mecanismos que nos informan si nos hace falta alguna calificación. Entonces es muy difícil que nos llegara a faltar algo de evaluar, pero de todos modos cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan, van a tener oportunidad de poder revisar sus calificaciones después de que yo les mande el correo. Yo por lo general termino de calificar el día lunes para que tengan todo el día martes para revisar sus calificaciones y poder asentar ya su calificación final el martes, el miércoles. Después del día miércoles 12, yo ya no tengo acceso a la plataforma. Esto es porque le empiezan a hacer algunas actualizaciones y se tendrían que comunicar conmigo a través del correo, no a través del mensajero. Esto pasa mucho de que tienen a veces dudas y nos escriben por el mensajero de la plataforma y nosotros ya no podemos ingresar. Entonces, tengan en cuenta estas cuestiones que yo les digo. El día miércoles ya estarán sus calificaciones asentadas y ustedes las van a poder descargar a través de un Excel en donde está todo el compilado de sus calificaciones y que ahorita les voy a enseñar brevemente cómo lo pueden descargar. Probablemente ustedes ya lo sepan y ya lo hayan hecho, pero de todos modos quiero reafirmar un poco ese conocimiento. ¿Qué actividades estamos realizando esta semana? Esta semana tenemos 2 foros. El foro de cada semana, en donde participan a partir de unas preguntas que yo les genero, pero ese foro no se evalúa. Pero esta semana sí tenemos un foro, que es el foro de integración que se evalúa. Yo aquí me equivoqué porque le puse que tiene un valor del 10% y no es así, tiene un valor del 8% porque se reajustaron algunas calificaciones, pero de todos modos es un peso importante, ¿no? Este es el foro de integración y ustedes deben de participar de lunes a viernes. No dejen sus participaciones el sábado o el domingo casi a medianoche. Lo han hecho y eso perjudica mucho primero su calificación y luego, déjenme ver, estoy silenciando, perdón. Perjudica su calificación y perjudica la dinámica del módulo, del foro, porque la dinámica que queremos lograr es que ustedes den retroalimentación y sean retroalimentados por sus compañeros, por sus compañeras. Así es que si solamente se meten un día, el domingo en la noche para responder las preguntas, solamente van a alcanzar un porcentaje de este 8% que yo les comento. Así es que es importante que ustedes puedan participar a tiempo y contestar las preguntas que se les están generando. Y eso ahorita lo vamos a revisar con más calma. También tenemos un proyecto integrador
que se llama Una visión más completa de la realidad y que equivale al 30% de su calificación total. Y también tenemos otras actividades formativas y de autoevaluación. Aquí está el dato más preciso. Ustedes para este momento ya deberían de tener ese 42% si es que obtuvieron el total de sus actividades integradoras. Pero este proyecto integrador es muy importante porque tiene el peso del 30% de su calificación. Entonces es bastante considerable. Y el foro de integración tiene un peso del 8%. Hay un 5% en donde ustedes se autoevalúan. Por favor, que no se les olvide hacer esa autoevaluación. Es un simple cuestionario, pero a veces se les olvida. Y puede ser hasta la diferencia entre aprobar y no aprobar, porque es un 5%. Entonces, solamente con que ustedes lo contesten, obtienen ese 5%. La actividad de la plataforma, que es que hayan contestado todos sus cuestionarios que se califican por la misma plataforma. Y muy importante, hay un 10% que ustedes obtienen a partir de la realización de sus actividades de habilidades socioemocionales, que son todas estas actividades que llevan a cabo con su tutor, con Miguel. Si hay dudas, pueden hacer uso del micrófono y si no, pueden escribirme al chat. Vamos a ver con más detalle las actividades que vamos a estar realizando esta semana. Tenemos, por ejemplo, el foro de integración, que yo ya les comentaba que tiene un peso del 30%. Y en este foro lo que se busca es que ustedes respondan ciertas preguntas detonadoras, pero también que puedan generar un debate con sus compañeros, con sus compañeras, respecto de lo que están respondiendo. Entonces, no nada más basta con que entren un día y contesten todo, sino que tienen que estar ingresando de lunes a viernes a la plataforma para hacer todas sus participaciones. Consideren lo siguiente, son diferentes participaciones, en total son mínimo 5, máximo las que ustedes quieran, pero mínimo son 5. En la primera aportación que ya han estado participando, por supuesto, tienen que responder qué es lo que saben sobre el abandono de las ciudades mayas. Y esta pregunta surge con la intención de que ustedes puedan brindar su conocimiento, el conocimiento que tienen de forma cotidiana, ¿no? Por ejemplo, este tema de las ciudades mayas se ha especulado mucho que, que fueron abandonadas porque fueron construidas por extraterrestres y o que a los mayas se los llevaron los extraterrestres, etcétera, ¿no? Hay como varias teorías, pero ninguna de ellas comprobadas, sino que provienen pues como de un pensamiento medio mítico por ahí, siendo que los mayas todavía existen, ¿no? Si no, no habría población maya en México. Entonces, esta pregunta surge a raíz de eso, de qué es lo que saben sobre el abandono de las ciudades mayas. Ustedes tienen que hacer una primera aportación, una segunda aportación respondiendo acerca de qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Y esto está más vinculado con la razón por la cual fueron abandonadas ciertas ciudades mayas. No que la población haya desaparecido, sino que las ciudades fueron abandonadas. Entonces pueden tener mayor información de esa evidencia en estas dos lecturas que se les proponen. Y con base en estas dos lecturas van a responder a una tercera participación acerca de cuál es su postura respecto de este tema del abandono de las ciudades mayas, con base en estas lecturas que se les proponen o
pudiera ser incluso en otras lecturas que ustedes puedan encontrar. Pero fundamental que utilicen al menos estas dos lecturas que se les están sugiriendo. Cuidado con esto porque estamos platicando aquí en este foro de un tema del que tenemos que hacer una separación entre nuestro pensamiento cotidiano y nuestro pensamiento científico. Nuestro pensamiento cotidiano es aquel que está vinculado a información, como les digo, de que se cree que los mayas desaparecieron misteriosamente y que si eran extraterrestres, etcétera. Y eso es el tipo de pensamiento que queremos descartar, ¿no? Y para eso hacemos uso de información científica fundamentada con la que ustedes puedan participar en este debate. Posteriormente ustedes tienen que leer los comentarios de sus compañeros, de sus compañeras y poderles hacer un comentario. No solamente decir, me gustó tu participación o no me gustó, sino dar una razón. Oye, mira, yo observé que en tu participación dijiste que esto, pero en la lectura indica que sucedió esto. ¿Cómo ves? O mira, yo tengo otro dato, yo tengo entendido que no es que hayan desaparecido, sino que se fueron a otras ciudades y actualmente es población que se encuentra en tal lugar, etcétera. O sea, debe de ser una aportación fundamentada, no nada más, me gustó, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Eso descártenlo de nuestros foros de integración porque no nos aporta nada a la discusión. Las retroalimentaciones tienen que ser aportaciones fundamentadas en información, en cuestiones que ustedes hayan leído, investigado, y no nada más es como por cumplir el requisito de participar retroalimentando. Finalmente, en la última participación, ustedes deben de elaborar una conclusión de 8 a 10 renglones para integrar la postura con relación al planteamiento que se está haciendo. ¿Qué tienen que ver estas lecturas que se hicieron respecto de la sequía con las causas que provocaron el abandono de las ciudades mayas? Es una conclusión entre 8 y 10 renglones mínimo. Ese es el mínimo y es lo adecuado. Si ustedes ponen 8 renglones, está bien, y hasta 10 está bien. ¿Por qué no más? Porque sería muy pesado de leer todo un foro. Imagínense que contamos a veces con más de 100 participaciones y que alguien ponga una participación como de media cuartilla. Eso sería muy difícil para mí para revisarles y para los demás para leer todo y participar. Por eso nada más se les pide una extensión de entre 8 y 10 renglones a lo mucho. Ojo con esto, es una aportación suya después de todo lo que leyeron. No se vale copiar y pegar la aportación de un autor, no. Les están preguntando a ustedes su postura acerca de algo. Y ahí sí pueden retomar ciertos datos nada más, pero no pueden copiar y pegar la respuesta de alguien o de un fragmento de un texto, etcétera. Eso no lo pueden hacer. Les están preguntando a ustedes su posición respecto al tema que se está abordando. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto las vamos atendiendo en el chat o si quieren hacer uso del micrófono, también es posible. No hay dudas hasta el momento, ¿todo claro? Bueno, si tienen dudas, me las van compartiendo en el chat o me indican si quieren hacer uso del micrófono. Eso sería lo que corresponde al foro de integración
que vamos a estar trabajando esta semana. ¿Qué más vamos a estar trabajando esta semana? Un proyecto integrador. ¿Qué es un proyecto integrador? Pues es una actividad que logra integrar, como bien su nombre lo dice, todos los conceptos, todo el conocimiento que logramos desarrollar a lo largo de estas 3 semanas. Por eso es un documento que les va a estar preguntando y que va a utilizar algunos recursos que hemos usado tanto en el módulo 2 como en este módulo, para que ustedes puedan presentar una actividad final. Esto nos permite evaluar la apropiación de conocimiento que tuvieron a lo largo de estas semanas de los diferentes temas que tratamos y también conocer la opinión de ustedes y todas aquellas habilidades que hayan desarrollado a lo largo del módulo. Eso es el proyecto integrador. El peso es del 30% de su calificación. No es tan simple como las actividades integradoras. Las actividades integradoras únicamente retoman ciertos elementos que se revisaron a lo largo de una semana. El proyecto integrador es una actividad muchísimo más robusta, en donde hacemos uso de todo lo que aprendimos y demostramos todo lo que aprendimos a lo largo del módulo número 3. Así es que es una actividad un poquito más, más compleja. Les piden diferentes secciones y vamos a revisar cada una de ellas. Si tienen dudas, les pido de favor que me escriban o que me soliciten para hacer uso del micrófono para que puedan participar. ¿Qué vamos a estar desarrollando en este proyecto integrador? Bueno, lo primero que debemos de saber es que hay un formato que ustedes tienen que descargar, tienen que llenar y tienen que reenviar. Tienen que hacer uso de ese formato. Acuérdense que también se les califica que ustedes puedan descargar un archivo, o sea, que tengan la habilidad de descargar un archivo, llenarlo y reenviarlo. Esto no crean que nada más es una ocurrencia. Es algo que en la vida laboral sucede mucho. A uno le mandan un formato, lo tiene que llenar y lo tiene que regresar. Y en la medida de que esté bien, bien lleno el formato, pues nosotros obtenemos pues, buenos resultados o no. Aquí, ¿qué les están preguntando en este proyecto integrador? Lo primero es que les piden que ustedes identifiquen algunas cuestiones vinculadas con la violencia, pero desde su experiencia, desde su propia vivencia. Entonces, estas primeras 2 respuestas que ustedes tienen que dar a la primera sección se refiere únicamente a su experiencia personal. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Simplemente están hablando ustedes desde su experiencia. Les están preguntando qué saben sobre violencia, cualquier tipo de violencia que ustedes conozcan y la forma en la que adquirieron sus conocimientos sobre este tema. Aquí puede ser que lo hayan aprendido o que lamentablemente lo hayan vivido, ¿no? Es desde la experiencia o desde la experiencia de otras personas que vieron, ¿no? Desde alguien de su familia, sus vecinos, etcétera, hasta que puede ser algo que ustedes hayan leído, de lo que ven en la tele, etcétera. Esto es su conocimiento particular. No viene una extensión, pero les recomiendo al menos unas 5 líneas para que ustedes puedan desarrollar el argumento. Aquí no le hagan caso a la numeración, porque al momento en el que yo la puse, me la cambió, pero cada una de las diapositivas tiene una sección diferente. Aquí hay otra sección y en esta sección sí tienen que hacer uso de lecturas y de instrumentos a través de los cuales ustedes puedan dar respuesta a este
este recuadro que viene aquí. Tienen que leer dos textos, este de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, que es un texto bastante, es un poco más largo, pero interesante, acerca de que no nada más la violencia contra las mujeres surgió en estos años, o que es una moda, por así decirlo, como muchos dicen, sino que es un fenómeno que se ha dado desde que se conformó este país como nación, y de hecho desde antes, ¿no? Desde la época prehispánica ha habido una diferencia, una desigualdad entre hombres y mujeres que ha derivado en cuestiones de violencia contra las mujeres. Entonces es un tema histórico, se puede decir. Hay otro texto que les están proponiendo, que es el de los rostros de la violencia. Es un texto bien breve, creo que son unas tres hojitas, en donde hacen una reflexión acerca de las razones que motivaron a estos jóvenes que atacaron a una escuela secundaria y en Columbine, en Estados Unidos, y, y tratan de rastrear, la investigadora trata de rastrear qué fue lo que detonó esta violencia, ¿no? O sea, que no es normal que de un día para el otro salga un adolescente y mate a sus compañeros de clase. Eso no es normal, eso responde a un fenómeno social y quiere saber cuál es la causa, ¿no? Entonces, cuando ya han podido leer ambos textos, ustedes van a responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la intención de los textos? Si tiene que ver nada más con presentar un texto, si quiere debatir, etcétera. Todos aquellos elementos que revisamos durante las semanas. Creo que desde la semana 1. Aquí tienen que identificar las ciencias o disciplinas que abordan cada uno de los temas. Pueden ser varios, pero siempre tienen que justificar la respuesta que ustedes están dando. Ojo con esto, pasó mucho que confundían las disciplinas con alguna otra cuestión. Las disciplinas son todas las que revisamos en el módulo, las disciplinas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. A esas hace referencia esta pregunta. Y también les está preguntando qué características del conocimiento científico tienen los textos. Ojo con esto, es sobre los textos, no sobre el problema. En alguna de las actividades integradoras que tuvimos durante el módulo, me decían, no, es que no tiene una característica de ser metódico el texto que leí, porque el problema de la basura no se refiere al problema que están abordando, se refiere al método que utilizaron los autores, las autoras, para desarrollar los textos. Eso es diferente. No se refiere al problema, se refiere a cómo se hizo la investigación. Esas son las características del conocimiento científico de los textos. No sé si me explico en esta parte, pero sucedió mucho que se confundía la característica del problema que se estaba abordando en el texto con la metodología que se utilizó para describir la problemática. Eso es totalmente diferente. Una cosa es el problema y otra cosa es la metodología para abordar el problema. Aquí de lo que les están preguntando es acerca de la metodología que se utiliza para abordar el problema. Si tienen dudas, con muchísimo gusto estoy disponible para atenderlas en el chat, o si quieren hacer uso de sus micrófonos. Aquí tengo conectada a Miri Herrera, no tiene su nombre completo, a Julio, a Alejandra. ¿Tienen alguna duda?
Rudy, ¿tienes alguna duda? Si no, sigamos avanzando y al final atendemos las dudas que me pueden plantear en el chat o a través del micrófono. Bueno, ¿qué más tiene este proyecto integrador? Tiene una tercera sección en donde aquí hay... Alejandra dice que no tiene dudas hasta el momento. Perfecto. Acá hay una tercera sección, aunque el numerito diga otra cosa, esta es la tercera sección, en donde les están solicitando que investiguen los elementos que han participado en el fomento y en el combate de la violencia. La violencia puede ser cualquier tipo de violencia. Hay violencia, hay violencia, buenas noches, Miri. Hay violencia de género, hay violencia contra niños, niñas, adolescentes, hay violencia provocada por los grupos los grupos del crimen organizado, por ejemplo. Hay diferentes tipos de violencia, también la violencia que se ha ejercido en contra de los grupos indígenas. ¿Por qué es importante diferenciar todos estos tipos de violencia? Porque el origen de la violencia no es el mismo. A veces se confunde un poco, por ejemplo, el asunto de la violencia de género y dicen que por qué se hace diferencia entre la violencia que se ejerce contra las mujeres a la que se ejerce contra los hombres. Y este debate ha surgido mucho a raíz de lo de la tipificación de feminicidio y dicen muchas personas que por qué no tendría que ser lo mismo, que es lo mismo que maten a un hombre que a una mujer. No es lo mismo, porque el origen de una violencia ejercida contra una mujer es diferente del origen de la violencia ejercida contra un hombre y contra los pueblos indígenas y contra los niños. El origen es diferente. Por ejemplo, a los hombres suele violentarlos otros hombres, el Estado y grupos organizados. A las mujeres, quienes violentan a las mujeres son los propios miembros de su hogar. Entonces, por eso sí hay que hacer una diferencia entre los distintos tipos de violencia para que estos problemas se puedan identificar de fondo y se puedan erradicar. No es lo mismo. Todas las violencias son diferentes. No es el mismo origen que tiene la violencia en contra de los grupos indígenas, porque el origen de eso está en el racismo y en la discriminación, por ejemplo. Entonces es diferente. Por eso debemos de reconocer estos tipos de violencia. A ver, aquí me están preguntando si en el cuadro vamos a poner si la ciencia es fáctica, social o natural. En no lo está solicitando. En no. Hasta el momento, no, y que yo sepa, no. Esa clasificación no se pone. La clasificación que sí se pone es acerca de las ciencias o de las disciplinas que abordan las problemáticas, pero no esa clasificación de ciencia. Lo que sí se pone son las características del conocimiento científico, que es verificable, metódico, objetivo, etcétera. Sigamos avanzando, a ver. Perfecto. Bueno, una vez aclarado el punto de que las violencias tienen un origen diferente, ustedes pueden hablar de diferentes tipos de violencia y hacer una investigación respecto de cómo la globalización ha fomentado o ha combatido la violencia. Por ejemplo, aquí en este tema lo revisamos con el texto de León Olivé acerca de la multiculturalidad
y ahí se hablaba acerca de cómo la globalización ha fomentado la violencia en contra de los grupos indígenas, porque lo que hace la globalización es tratar como de estandarizar la forma de ser de las personas. Entonces, ahí la globalización fomenta la violencia en contra de los grupos indígenas por ciertas razones, ¿no? Por las razones que ya les comenté. Y si escogieran, por ejemplo, la información en Internet, ustedes hicieron una investigación en la actividad integradora número 6 respecto de cómo se fomenta y cómo se combate la violencia hacia la mujer, en el sentido del ciberbullying, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ha fomentado la violencia contra la mujer tener información en Internet y cómo la combate? Si hay dudas, con muchísimo gusto las voy respondiendo. Y así para cada uno de estos 3 elementos. Tienen que completar esta tabla. Sigamos avanzando. Aquí hay otra sección en donde les está pidiendo que respondan a las siguientes preguntas. Ya les decía que si bien no les pide una extensión mínima, mi recomendación es de que sean 5 renglones. Les está preguntando más bien les está solicitando que escojan una relación social. Por relación social se entiende cualquier vínculo que uno tenga de un parentesco, de amistad, etcétera, y que ustedes mencionen ejemplos donde se evidencie un fenómeno de violencia de esta relación social. Por ejemplo, dentro de las familias, que es una relación social, se puede ejercer violencia de género o violencia contra niños, niñas, adolescentes, y a eso se refiere. Hay otros tipos de relaciones sociales, sí, por ejemplo, las laborales, y también ahí se ejerce violencia, violencia de género. Hay más relaciones sociales, sí, las que tenemos con los vecinos, y, por ejemplo, también se ejerce cierto tipo de violencia. Pues tienen el caso ahora muy, muy famoso de estos días, de alguien que pretendió robar ahí en una combi, y y fue pues también la respuesta que obtuvo fue de agresión, ¿no? Esa es una relación también social, porque somos personas que convivimos en una sociedad y que podemos generar ciertos tipos de violencia. Pregunta Rudy que dónde van a investigar, a dónde van a investigar los temas, en donde ustedes quieran, siempre y cuando sean de fuentes confiables. Acuérdense de la tabla que les compartí de la verificación de confiabilidad de las fuentes. No citen a Wikipedia, no citen al Rincón del Vago, Buenas Tareas, todo eso no son fuentes confiables. Las fuentes confiables provienen de instituciones como universidades, institutos de investigación, algunas instituciones del gobierno, organismos internacionales, etcétera. Y ustedes deben de hacerles la prueba de identificar quién es el autor, si citó otros textos, de cuándo es el texto, la finalidad del texto, por ejemplo, que no sean blogs, etcétera. Pueden investigar en donde ustedes quieran. Si necesitan recomendaciones de dónde buscar información académica, yo se las puedo dar. Google, el buscador, tiene una opción que se llama Google Academic, en donde ustedes pueden buscar información y solamente les va a arrojar información que proviene de fuentes confiables. Entonces, si tienen dudas con eso, también les puedo apoyar.
Entonces, aquí tienen que responder esta cuestión y la siguiente pregunta es acerca de cuál es la intención comunicativa y la postura que identifican en cada uno de los textos que leyeron. La intención comunicativa del autor y la postura que tiene el autor, el autor o la autora al respecto, de divulgación, de crítica, de hacer un recuento histórico, etcétera. A eso se refiere. Y finalmente, tienen que terminar haciendo una reseña sobre alguno de los dos textos, no de los dos, alguno de los dos y hacer una reseña crítica sobre él. Pueden buscar información adicional en internet, claro que sí, siempre y cuando sea confiable y siempre y cuando la citen. Tienen que citar todas las fuentes que, que utilizan. Y no solamente citarlas, sino que si utilizan cierta información o ciertos párrafos, tienen que citarlos. No se vale traer párrafos completos de un texto y ponérselos a su reseña para completar el ejercicio. Eso ya se los he dicho muchas veces, eso no se vale. Hay una forma específica de citar y esa está contenida en el manual de citas y referencias que les compartí en la sección de avisos y que de hecho les compartieron desde el curso propedéutico y que la tendrían que estar usando. Esta reseña les comparto brevemente. Debe de tener al menos los siguientes elementos que indiquen qué texto eligieron, porque a veces no lo ponen, entonces yo no sé si se están refiriendo a uno o a otro. A veces es sencillo darse cuenta, pero no siempre, ¿eh? Créanme que no es fácil. Entonces, les pido de favor que traigan las siguientes secciones, el título, del texto que eligieron, el cuerpo o el desarrollo, en donde expongan las ideas principales y que ustedes en sus conclusiones logren emitir un juicio valorativo del texto que ustedes revisaron. Y esto les llevará mínimo media cuartilla, media hoja. Si tienen dudas, pueden participar con el micrófono si me lo solicitan o si no, con en el chat. Esta última sección debe de tener al menos los siguientes elementos. Acuérdense que esta presentación yo se las voy a compartir también en la sección de avisos. Y eso es lo que tendrían que estar haciendo como proyecto integrador. Recuerden citar todas sus fuentes. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas del curso en general? Si quieren hablar, les paso el micrófono. Bueno, si no hay dudas, yo nada más les quiero hacer rápidamente unas recomendaciones. Déjenme tomar un poco de agua. Les quiero recomendar que siempre revisen las rúbricas de sus actividades integradoras, de sus proyectos integradores y de los foros. Cada una de las actividades tiene rúbricas. Estas rúbricas nos permiten a nosotros como asesores identificar cada uno de los elementos que ustedes desarrollaron y hacerlo de forma objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que para que nosotros les asignemos un cierto puntaje, debemos de identificar cada una de estos criterios que aparecen aquí. Aquí yo no les puse todas, pero son 4, es criterio cognitivo, comunicativo, etcétera, que ustedes pueden revisar en cada una de las rúbricas.
y esto nos permite asignarle su puntaje. No crean que les asignamos su puntaje de forma arbitraria o basada en subjetividades, como me cae bien, no me cae bien, escribe bien, no escribe bien, no. Siempre nos basamos en cuestiones objetivas, así como la ciencia se debe de basar en cuestiones objetivas. Entonces, ¿cómo podemos verificar? Pues tenemos un listado de aspectos que ustedes tienen que desarrollar en cada una de las actividades y eso se condensa en lo que nosotros les llamamos rúbricas. Cada actividad lo tiene. Antes de mandar sus actividades, yo siempre les recomiendo que revisen las rúbricas para que vean que no les falta ninguna sección y que van a obtener el total de la calificación. Finalmente, en estos enlaces y en la sección de avisos, yo les voy a compartir un tutorial que hice acerca de cómo revisar las rúbricas y qué nos quieren decir las rúbricas, un video ahí de 6 minutos, pero que les puede ser de mucha utilidad para toda su formación de prepa en línea CEP. Y también les hice un video tutorial para que ustedes puedan descargar su portafolio de evidencias. Esto deben de hacerlo para cada uno de los módulos. Es muy importante porque ustedes tienen la evidencia de las calificaciones que obtuvieron a lo largo de su formación de prepa en línea CEP. Y si hay alguna inconsistencia entre sus calificaciones, ustedes tienen la evidencia que les permita decir, oigan, mira, yo aquí en mi portafolio así me saqué un 10 y ahí me están poniendo un 9 en mi certificado. Entonces, ustedes pueden tener hacer su archivo de portafolio de evidencias y sobre todo es importante porque nosotros no les damos su calificación a cada uno de ustedes. Ustedes tienen que descargar el portafolio y ver en dónde está la sumatoria total de su curso y ver su calificación final. Nosotros no se las proporcionamos, por eso es importante. Y el video tutorial del portafolio de evidencias se los voy a compartir en la sección de avisos. Finalmente, pues les deseo muchísimo éxito. Ha sido un gusto compartir este módulo con ustedes. Seguiremos trabajando en los siguientes, pero bueno, ya lo daríamos por concluido esta semana. Yo les deseo muchísimo éxito. Recuerden que es un pasito más que ustedes están dando, pero es muy importante para, pues, para consolidar su formación y para que en algún momento ustedes obtengan su certificado de bachillerato, que es el objetivo que tienen y que tenemos también nosotros. No sé si tengan alguna duda. A ver, ya les permití que ustedes reactiven sus micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, con muchísimo gusto lo pueden hacer. O en el chat. ¿Dudas, preguntas? Leticia, Rudy, Julio, Miri, Alejandra, que está conectada. ¿Quién más nos escribió? Alejandra. Sí. ¿Hay dudas respecto de lo que se tiene que hacer, de las fechas de calificación, etcétera? Ahora no quieren participar, ya ven. Muy bien, Alejandra, dice que está muy claro todo. Entonces, les vuelvo a reiterar, la plataforma cierra el domingo 9 de agosto a las 23:55. Después de esa fecha y hora ya no se puede volver a abrir, ya no se puede subir ninguna actividad, ya no se puede hacer nada. No lo dejen todo al último porque está lloviendo mucho, falla la luz, falla el internet y algo puede pasar. El martes 11 van a recibir sus
calificaciones finales y tienen que descargar su portafolio de evidencias para saber cuál fue el porcentaje que obtuvieron. Miri también nos dice que ninguna. Sí, gracias por el apoyo. No, al contrario, a ustedes por su paciencia. Y les deseo muchísimo, muchísimo éxito en este cierre de módulo. Cualquier duda que tengan, estoy muy al pendiente de ustedes en el mensajero o en el correo. Julio, también muchísimas gracias. Gracias por participar. Bueno, pues si no hubiera nada más, pues muchísimo ánimo para terminar estas actividades de esta última semana y sigamos con las recomendaciones de las autoridades respecto a, pues, a guardar una sana distancia, a no salir, a no ser, pues, a no hacer cuestiones extrañas de probar cosas que no estén recomendadas, que no estén científicamente comprobadas, etcétera, ¿no? Eso hará que todo el conocimiento que nosotros tenemos ahora a partir de este módulo lo podamos trasladar a nuestras actividades cotidianas, que van a ser muchísimo más, pues que van a estar cargadas con más elementos de objetividad respecto a lo que decidimos en nuestra vida cotidiana. Tómenlo en cuenta. Bueno, pues si no hubiera más, les agradezco muchísimo y nos estamos viendo pronto. Que pasen muy buenas noches y cuídense mucho, por favor. Hasta luego.